Abraham, lo hicieron acostar con Agar. No, es que pobre Abraham. Claro, entonces uno trae esa percepción que no es una interpretación correcta frente a los textos de la Torá. Listos, entonces, mi querida Lorena Alejandra, Yitzhak de los tiempos, vamos a ir a la hora del almuerzo y nos reencontramos. Como dijimos, cada día, siguiente diapositiva, Pablito, cada día corresponde a una de las sefiró inferiores. Siguiente. Exacto. Cada una de ellas corresponde a las sefirot desde Gesed, ¿cierto? Entonces, el primer día sería Gesed, luego Geburá, y en el primer día dijimos que Vayomer Elohim, o sea, y Dios dijo, y ahí en ese primer día notamos una particularidad que es importante resaltarlo, que era el término Vayomer, que como dijimos es un término que normalmente lleva una sola yud, ¿cierto? Pero que en esta oportunidad y solamente en esta llevaba una doble yud, porque al principio algunos sabios decían que parecía que había un error de ortografía, pero dijeron que no era ningún error de ortografía, sino que lo que se está creando ahí en el primer día, en ese Vayomer, es las dos líneas de la sefiró, la masculina y la femenina, ¿cierto? Eso es lo que básicamente se crean en ese primer día. Y dijimos que cuando dijo Elohim, Beior, que sea la luz, en este momento, en el primer día, no se refiere a la luz que conocemos porque todavía no estaba el sol. Estaba hablando de una luz espiritual, de una luz envolvente, de una luz que es mucho más que la luz física. ¿Qué más dijimos de ese primer día? Dice que en ese primer día había luz, pero como no era la luz que conocemos, porque esa luz dijimos que estaba como si estuviera una cortina, no es que no existiera la oscuridad, sino que había como una cortina que estaba dividiendo. Por eso dice que en ese proceso espiritual cósmico, dice que sobre la faz del abismo se movía el Ruach, el Espíritu de Dios, no era Elohim, era un Ruach de él, ¿cierto? Una manifestación de Elohim que se movía sobre la faz de la tierra, ¿sí? No era el mismo Elohim, dicen los sabios, no era él propiamente, no era el Oren Sof, porque pues él lo llena todo, pero era una manifestación, era un Ruach de él, un viento de Elohim, una expresión de él que se movía sobre las aguas, sobre las profundidades, y representa lo que es la matriz, lo que es la madre oculta, la gran matriz donde salen todas las energías a través de ella. Luego en el versículo 2 dice que Elohim, el Or Makif, que es la luz envolvente, dijo, haya luz, y hubo luz. Y ahí en ese momento en que hay luz, comienza, cuando él dice que haya luz, comienza el descenso de la energía. Es una luz espiritual, que es una luz algunos lo describen como la dicha, como el gozo, como algo que alimenta el alma, de esa luz que nos conectamos, de esa luz que nos nutrimos, esa luz que alimenta el alma. Y dicen los sabios que esa luz, entre otras cosas, es el deseo. Y cuando yo quiero algo y lo logro, ese deseo, al realizarlo, marca la diferencia, que es la satisfacción. Es esa clase de luz, ¿sí? Cuando uno logra lo que uno quiere, cuando hay un deseo cumplido, esa satisfacción, es esa clase de energía. Esa fue la luz que se creó en el primer día. Y luego vamos al segundo día, Pablito.
¿Qué es el segundo día? Que es el verso 6 al 8. Dice, hizo Dios. Mire que aquí no está diciendo creó Dios. Aquí comienza el versículo diciendo hizo. Y recuerda que ya no estamos hablando del mundo de la emanación, sino estamos hablando del mundo de la creación, ya el hacer. Dice, del mundo de Asiá. Dice, hizo Elohim el firmamento y separó entre las aguas que había debajo del firmamento y entre las aguas que habían por encima del firmamento. ¿Qué quiere decir firmamento? Literalmente firmamento es la expansión, es una extensión del campo de conciencia. Es la delimitación entre los mundos superiores, que son los cielos, los chamaín, y los mundos inferiores, que es el aretz, que es la tierra. Es decir, entre la sabiduría de arriba y la sabiduría de abajo. Hay una separación. A nivel metafísico dicen los sabios que este segundo día representa la formación del espacio psíquico. Aquí aparece la psiquis en nosotros, en el ser humano, donde las fuerzas opuestas, de las que hablábamos hoy, de las fuerzas opuestas, entre espíritu y materia, entre cielo y tierra, van a poder dialogar. Aparece ya un entendimiento entre estos dos niveles, y es el nacimiento del concepto de adentro y afuera. El concepto de yo y tú. Ya viene, aquí ya se distingue mucho más la dualidad. En el día 2, que corresponde a la Sefirá de Geburá. ¿Sí? Y esto estamos repasando. Vamos en el día 3. Vamos al tercer día, Pablito. ¿Qué dijo el tercer día? En el tercer día comienza la tierra a producir vegetación. ¿Qué dice el versículo 9 al 13? Dice, y produjo la tierra vegetación, plantas portadoras de simientes según su especie y árboles generadores de frutos que perpetúan su simiente según su especie. Miren lo que aparece aquí de importante. Acá surge la ley de la semilla. Todo viene en potencial, todo viene en semillas. ¿Sí? Y este es el día 3. Aparece esa ley, la ley de la semilla, y corresponde a la Sefirá de Tiferet, que como sabemos Tiferet es centro, Tiferet es equilibrio, ¿cierto? Porque es el equilibrio y la forma organizada de la vida. Aparece aquí en el día tercero. Después de este día 3, cuando ya existían las cosas visibles en el mundo y la estructura que ya estaba preparada para recibir conciencias superiores, las conciencias del reino animal, Elohim vio que todo era bueno y perfecto. Hasta aquí, como en cada día. Y aparece el día 4. Siguiente, por favor, el día 4. El día 4 que dijimos corresponde a básicamente 2 Sefirá, Anesac y Jod. Son las Sefirot relacionadas con el tiempo. Aquí aparecen los ritos, aquí aparece la constancia, la resonancia emocional. Día 4. Es el día en que se crean los cuerpos celestes. El sol, aquí sí aparece el sol, la luna, las estrellas, en el día 4. ¿Cuál es el propósito de los cuerpos celestes? Determinar los tiempos, los días, las estaciones, iluminar la tierra. Y aparece, mire que aquí aparece en el día 4, aparece un término que es muy importante, a mí me llamó mucho la atención, el término dominar sobre la tierra. Y aunque nosotros no lo creamos y aunque seamos escépticos, como en el caso mío que lo era, ya no lo soy tanto, pero era muy escéptico del dominio que tienen sobre nosotros los astros. Y aquí aparece en este día 4,
aparece y explícitamente dice el Señor que los astros dominan sobre la tierra. El dominio es la influencia que tienen, pero el término que aparece es dominar. Sí. Es eso, ese dominio hace referencia, es una influencia, cómo influyen. Por eso hablábamos, no me acuerdo con quién decíamos, siga, sí, dime. Sí, porque, bueno, en términos, no nos vamos a enredar en la semántica, sí, pero pues el hombre está, o sea, en su imagen y semejanza estamos hechos por encima, porque somos semejantes a la divinidad. Lo que antes no veíamos, y también uno en su pensamiento no quería reconocer la influencia, y que como dicen algunos, todo está alineado con el universo, pues eso es cierto. Lo que nosotros tenemos es que sacar esa ganancia de lo que se alinea con mi vida, porque para algo lo creó Él, no lo creó de adorno, ¿sí? ¿Cómo va eso con mi vida en el sistema energético? ¿Sí? Pues que eso no conocemos, hasta ahora vamos a conocer, porque toda la vida dijimos que eso era de otra cosa y eso era, ¿no? Sí. Pero hoy sabemos que el Todas Señor… las cosas esotéricas como que le causaban, yo no sabía ni que era esotérico, pero causaba… Que al Padre hacer una unidad, nosotros también somos una unidad en la creación. O sea, con lo que hay en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto día, somos uno solo con la naturaleza, somos uno solo con todo ello. Lo que tenemos es que entender cuál es nuestra relación con eso y aprovecharla para nuestras vidas, ¿sí? Entonces, que todo eso tenga sentido, la naturaleza, hasta la relación con un animal. Hoy estamos viendo también todo eso que, pues, por el desconocimiento uno lo hacemos de una manera, otros de otra manera, en nuestro libre albedrío. Pero yo sí pienso que eso es muy importante, conocer cómo funciona directamente sobre mi vida, la relación que yo tengo. Porque digamos que cuando uno establece el Ein Sof como concepto, que es energía, hay cambios profundos en las maneras de concebir uno a Dios. Porque antes, cuando uno le hablaban del tema energía, al menos para mí, eso era esotérico. Y entonces decían, no, es que esas son unas energías negativas. Entonces uno decía, no, Dios es uno, es su poder, es su verdad, y menos verlo en esa dimensión de energía. Cuando hablan, por ejemplo, de los astros, pues ¿qué pasa ahí? Todos ellos de alguna u otra manera transportan energía, ¿cierto? Por ejemplo, una estrella transporta energía nuclear, igual que el Sol. Otros, como la Luna, la refleja, pero es luz. ¿Y qué terminamos construyendo? Entonces, el hombre, por ejemplo, en ese diseño que es el cuarto día, están las galaxias, están las constelaciones, están todos estos espacios. Y yo sí creo que el hecho de uno nacer un día determinado, ¿cierto? Que antes decían regidos por Capricornio, regidos por Aries, tiene una connotación en la relación que uno establece para esa misma esencia de nacer, porque no es aleatorio, no es que aparecimos el día tal a tal hora. Pero lo que sí es interesante es empezar a buscar en este tema de Cábala la conexión que hay frente a estas resonancias y cómo se presentan en uno. Porque hay unos rasgos, y hablábamos esta semana con Mari, de personalidad que sí están muy marcados también con el tiempo de nacimiento de uno. Y entonces pues casi todo el mundo dice, si usted nació dentro de este tiempo, por ejemplo la energía hoy de Sagitario es diferente a la energía de Escorpión, ¿cierto? Porque la luz de este mes puede romper la oscuridad, mientras que la luz que trae Escorpión hace otras acciones. Entonces, si yo puedo entenderlo y conscientemente trabajarlo, es una herramienta muy poderosa para uno. Antes uno la veía como algo que no podía uno ni hablar de eso, ni siquiera percibirlo. Amén. Yo quiero que hoy nos quedemos con este concepto. En el día cuarto, Dios le concedió a los astros influenciar con su energía, ¿cierto?, en la conciencia universal y en la conciencia individual. Por eso es tan importante, digo yo, en el momento en que nosotros nacemos,
El día que nosotros nacimos, ese día, a esa hora que nacimos, había una influencia particular, digámoslo, y esa es la influencia que nosotros tenemos, esa es la energía que nos acompaña, esa es la energía que nosotros de alguna manera elegimos para hacer nuestro trabajo y nuestro caminar, ¿sí? Entonces vamos relacionando esa parte porque en principio se le hace a uno como, al menos a mí, yo en esas cosas tenía mucho y menos de horóscopos y cosas de esas, no, conmigo no, pero sí entiende uno que algo de razón tienen, ¿cierto? En cuanto a que eso, desde este momento de la creación, esos astros sí tienen una influencia. Y si tienen influencia ¿cierto? Para el bien de nosotros. Entonces depende ya de nosotros cómo percibimos esa influencia y cómo nos relacionamos con esa influencia. Día cuarto. Siguiente. Entonces dijimos las dos Sefirot que están equilibrando esas dos. En el día quinto, ¿qué pasó en el día quinto? Que vamos a Yesod. Dice el verso 20, dijo Elohim, en esta versión dice así: pululen las aguas en un pulular de criaturas vivientes, y que las aves vuelen sobre la superficie de la extensión del cielo. Creó Elohim los grandes cetáceos y todas las criaturas vivientes que se mueven, las cuales habían pululado las aguas, o sea, el origen siempre es el agua, según su especie. Y toda ave de alas según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Los bendijo Elohim diciendo: fructificaos y multiplicaos y llenad las aguas de los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Acaeció la tarde y sucedió la mañana del día quinto. ¿Qué viene aquí? Produzcan las aguas seres vivientes. Produzcan las aguas seres vivientes, día quinto. ¿De dónde surge la vida? Del agua. ¿Quién dijo eso? La Torá. La vida empieza en el agua. ¿Sí? Y luego dice que el agua produzca reptiles. ¿Y qué más produjo? Aves que vuelen sobre la tierra. Acá vemos, si lo analizamos detenidamente, acá vemos literalmente la evolución. Este concepto está escrito explícitamente en el texto bíblico. La evolución de las especies. ¿Sí lo están viendo? Así aparece escrito. Dice: el agua produjo reptiles y posteriormente aves. ¿Ibas a decir, Mari? Darwin esté completamente en No, para contraposición. nada. Y Cada vez. Por eso, pero ¿qué nos enseñaron y qué aprendimos? Mire, en contra de Darwin y en contra de Lamarck. Y Lamarck también está ahora surgiendo por la biogenética, la epigenética. Cada vez lo entendemos más. O sea, ellos tenían una idea, de pronto pues no fue bien comprendida en su momento, pero sí tiene que ver. O sea, cada vez vamos entendiendo que es así. De hecho, nosotros mismos, cuando nacemos, ¿qué somos? Un fetico, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Sí o no? En potencial. Y luego nace uno y luego empieza a desarrollarse, hasta que aparece así estas hermosuras, ¿cierto? Pero es evolución, es evolución. Todo está, toda esta creación está relacionada con la luz de Yesod. Porque en Yesod está la energía vital del movimiento. Y sobre todo está la conciencia del yo. Aquí aparece la conciencia del yo, ¿cierto? Es la primera vez que existen seres con deseos de recibir. Acuérdense que ese es todo el propósito, ¿no? El deseo de recibir, el deseo de existir, el deseo de ser. Y esta es la conciencia del yo.
Hasta aquí está preparando todo el escenario está, mire cómo viene el Señor, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, viene preparando todo el escenario para el día 6, para ahora sí que aparezca, ¿qué? Yo, para que surja ahora sí esta belleza. Bueno, el gran día llegó. ¿Cuál es el gran día? El día 6. Siguiente, por favor. Este es el gran día. El día 6. Se da la creación de los animales terrestres, porque ya habían animales acuáticos, se da la creación de animales terrestres y la creación del ser humano. Yo recuerdo que en eso había intervenido algo Juan David ese día que estábamos explicando esto. Hay dos creaciones del ser humano, el ser humano físico y el ser humano arquetípico. Mire lo que dice el verso 26 del capítulo 1. Dijo Elohim: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como a nuestra apariencia, y que dominen ellos los peces del mar y las aves de los cielos y los animales de toda la tierra y todos los reptiles que reptan sobre la tierra. Entonces, surge la raza humana, hecho para hacer sombra con la intención de que un día sea sombra. Dios creó, aquí aparece el arquetipo y aquí hay muchas cosas porque aquí es donde surgen todas las preguntas. Aquí estamos hablando del arquetipo del ser humano, que está hecho varón y hembra en uno solo. ¿Sí? A nivel espiritual, dice el Zohar, en el principio el ser humano tenía una esencia como andrógena, ¿cierto? Por lo que estábamos macho y hembra, los dos en uno solo, masculino y femenino juntos. Y la separación se da posteriormente, a nivel de esencia, no a nivel físico, sino a nivel de esencia. Y estamos en la Sefirá de Malhut, estamos en el mundo de Asiá, en la acción, la manifestación de la conciencia del ser. Así, el hombre es el microcosmos del universo, es el portador de la imagen de Dios, responsable de gobernar el mundo con su conciencia. ¿Sí? ¿Vamos? Está como duro, pero ahí vamos. Hasta aquí está hecho y está creado el mundo como vaso, como vasija, como recipiente a nivel físico y con su esencia espiritual. ¿Sí? Hasta el día 6, hasta todo formado. Cada uno de estos días, dijimos, es también una etapa en el proceso de cada uno de nosotros. Cada día de estos es un proceso del alma. Y luego viene el capítulo 2. Hasta aquí termina el capítulo 1 y comienza el capítulo 2. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. En el día 2, capítulo 2, el proceso de contemplación. El día 7 o la etapa 7, más que reposar, dice que Dios dejó de hacer, dejó de crear. ¿Sí? Nunca creó nada más, porque hasta ese momento, hasta el día 6, con la creación del hombre, creó todo lo que era y lo que es el universo. Sí, amor. Sí, aquí ya terminamos el día 6 en el capítulo 1, que es la creación del hombre. Aquí ya comenzamos el día 7, que comienza el capítulo 2 del Génesis. ¿Sí? Que aparece el Shabbat, ¿cierto? El capítulo 2:1 dice: quedaron concluidos los cielos y la tierra y todo lo que contienen. Punto. No dice más. 2:1. Quedaron concluidos los cielos y la tierra y todo lo que contienen. Es decir, a partir de ahí no hay más creación. ¿Sí? Estamos en el día 7. La Torá nunca ha dicho que fue la tarde y la mañana del día 7. No, estamos en el día 7. ¿Sí? Ok, en ningún momento el Señor dice que descansó tampoco. Nosotros traducimos Shabbat como descanso, pero literalmente no es descanso, es dejar de hacer.
que algunos lo traducen como descanso, pues bueno. Es deleitarse con lo que está hecho, es mirar, es contemplar, más que todo es contemplación. Es la satisfacción de ver la obra. ¿Sí? El día séptimo, el flujo de la luz infinita deja de expandirse en forma creadora, ya no está creando más. Se recoge nuevamente, ahí vuelve otra vez a contraerse, vuelve a la contracción, se recoge y vuelve a su centro, dice el Zohar, que en el Shabbat la presencia divina, que es la presencia femenina, se reencuentra con su amado, se encuentra Jogma y Binah, se encuentran los dos en Malhut. ¿Sí? Eso es Shabbat. Binah se encuentra con Jogma en Malhut. Papá y mamá se encuentran en Malhut. Si el ser humano quiere generar este encuentro, debe hacer una pausa. Si nosotros queremos, por eso es que tenemos que aprender a entender lo que significa el Shabbat. Es hacer esa pausa, es volvernos a encontrar, es contemplar, al menos saber quiénes somos, al menos buscar, indagar, eso es Shabbat, ¿sí? Generar eso. Pero hay que hacer una pausa. Mientras vamos en la carrera que llevamos, es muy difícil poder contemplar, ¿sí? Contemplar la creación, sin obsesión, observar, ¿cierto? Deleitarnos en la creación, con gratitud, con amor. Y esto se llama estado shabático. Esto es el Shabbat. Desde este estado, permito que el aspecto masculino se encuentre con mi aspecto femenino. ¿Sí? Que se unan las dos energías, masculina y femenina. Y eso tiene que darme reposo, darme satisfacción. Y aparece aquí nuevamente, entonces, creo que esto también ya lo habíamos visto también, esto es objeto de repaso, viene la creación del arquetipo del alma universal, que es Adán Kadmon. ¿Sí? Yo creo que hemos hablado tanto de lo que significa el Adán Kadmon, que dice el Génesis 2:7, cuando dice que aparece por primera vez el término, porque siempre hasta todo el capítulo 1 dice, y dijo Elohim, y dijimos que Elohim es una energía femenina, la energía creadora de la naturaleza. Pero aquí por primera vez en el verso 7 aparece uniéndose, dice, Yud-Hei Vah-Hei Elohim. O sea, la energía masculina del creador con la energía femenina. Quiere decir que el nombre de Dios infinito, que es Elohim, el Abba Padre, es la dimensión de Jogma, esta dimensión que no puede ser limitada ni en el tiempo ni en el espacio, se manifiesta plenamente en el mundo cuando la creación está completa, cuando está creado el hombre. O sea, el hombre es la última parte de la creación del Eterno. Yud-Hei Vah-Hei. Ahí aparecen los dos. Aquí por primera vez esos dos nombres se unen, esas dos caras de Dios, porque es una construcción tan grande y tan espiritual que se requiere de las dos caras, las dos parsuf, los dos rostros del Eterno. Y entonces el flujo de divinidad que aparece en el árbol de la vida en la columna derecha, que es expansivo, que es la luz, que es el dar, y el flujo de divinidad de la columna izquierda está completo. Dice, del polvo de la tierra creó Dios al hombre. Quiere decir que lo formó con elementos físicos. Nosotros, como lo hemos dicho siempre, estamos formados de las dos partes. Cuando Dios dice, hagamos al hombre, está diciéndole allá a lo que había creado, a la naturaleza, al polvo de la tierra. Y por eso él dice que toma polvo de la tierra y le insufló aliento de vida, nefesh hayá, que traducido es aliento de vida, ¿cierto? Que es vida plena. El hombre se convirtió en un alma viviente.
un alma con vida plena. Entonces, ¿quién es Adán Kadmón? Hablemos un poquito de Adán Kadmón, de este arquetipo. Este arquetipo contiene en sí mismo todas las almas de la humanidad. Estas almas van a ser fragmentadas, o sea, se va a dividir en miles y millones de partículas después de un proceso interno que tiene que suceder dentro de este arquetipo. Y luego viene el relato de cómo esta alma fue moldeada antes de fragmentarse y dar vida a todos esos millones de fragmentos que nosotros venimos a ser uno de ellos. Y eso es Adán Kadmón en grandes rasgos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta frente a? Complemento, aporte sobre Adán Kadmón. ¿Dudas? ¿Sí? ¿Muchas? ¿Todas? Todas. Aquí hay harto, pero bueno, ahí vamos. Vamos. Entre más, dése cuenta que esto lo hemos repasado muchas veces y cada vez algo, aunque sea una palabra más, va saliendo. Luego viene otro término bien interesante, Génesis 2.8, siguiente diapositiva, por favor. Génesis 2.8, bueno, la siguiente, esto es 2.7, ya esto lo vimos, siguiente, aquí, Génesis 2.8. Aparece una cosa muy interesante que se llama el jardín del Edén. Vayitá Adonai Elohim, otra vez, Adonai Elohim, los dos. ¿Cierto? Gan Be'eden Mikedem. Y plantó Yuhei Bajei Elohim, la parte masculina y la parte femenina, plantó un jardín en Edén, al oriente. Edén no es un lugar geográfico, eso lo habíamos dicho. Es un estado de conciencia. La palabra Edén significa deleite y representa la experiencia del alma. Edén es el nivel de conciencia divina suprema. Es el flujo del deleite superior que procede directamente del Ein Sof. Por eso en el árbol de la vida lo ubicamos en Jogma, el Edén. ¿Sí? Mientras que el jardín, que es diferente del Edén, el jardín es la vasija, es el recipiente, es la vasija cósmica donde la luz se va a manifestar. Por eso lo ubicamos en Malhut. Poner al hombre en el Edén quiere decir ubicar el alma del hombre en un estado de plena unión con su fuente, en Malhut. Antes, obviamente, de la caída que se va a dar posteriormente, que es la separación, como hoy nos conocemos. ¿Sí? Mucho silencio me aterra, pero bueno, ahí vamos. Sí, bien pueda. Por favor, el micrófono para aquí. Edén y jardín. No, solamente para, de algún modo, digamos, ampliar un poquito eso de estar en el Edén. Ampliar el concepto de estar en el Edén. O sea, cuando tú estás en el jardín es la vasija cósmica, pero están en el Edén, ¿qué representa? Ampliemos un poquito esa idea. ¿Estar en el Edén? Sí. Volver al Edén. Es volver al Edén, porque estamos aquí. Pero tú dijiste es estar en conexión directa con Que el tengo, Padre. claro, que tengo la, digamos, tengo la conexión con la divinidad para volver a mi fuente. ¿Cierto? Tengo esa conexión. Nunca me puedo desconectar, o no nos hemos desconectado nunca del Ein Sof, de la fuente. Cuando decimos fuente me estoy refiriendo al Ein Sof. ¿Sí? Nunca nos desconectamos de él. Lo que pasa es que, digamos que en la creación, cuando se fragmenta el Adán Kadmón, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Ahorita lo vamos a ver cuando veamos la otra parte del hombre, porque aquí aparece la creación de Adán Kadmón, que estamos
como un andrógeno, dijimos, ¿no? Está el hombre y la mujer, estamos en uno solo. Hasta aquí, él creó macho y hembra en uno, en Adán Cadmón. Pero posteriormente, cuando se fragmenta, ¿cierto? Ese Adán Cadmón, realmente lo que nosotros llamamos pecado, ellos no lo llaman pecado. Nosotros fuimos fragmentados para poder hacer ese recorrido nuevamente de esa luz que bajó hasta aquí sin desconectarnos del Ein Sof, para que nosotros tengamos la oportunidad de volver a subir y volver a la fuente. Desde Malhut nos podamos conectar con Keter nuevamente y volvamos a ser uno. Y la idea es que la humanidad vuelva a ser uno con Adán Cadmón, que significa volver a la fuente con el Ein Sof, a volver al principio, a esa dualidad. De alguna manera el propósito del hombre y el propósito de la creación del hombre es que el hombre haga ese recorrido por el árbol de la vida, que es el universo, haga ese descenso, ¿cierto? A través de cada una de las sefirot, haga su descenso a Malhut. En Malhut se relaciona con la materia, se reconoce como parte del Ein Sof, ¿cierto? Porque somos esencia del Ein Sof, conservamos la esencia y volvemos. Y la de vuelta, dicen los sabios que la de vuelta no hay que hacerlo a través de la sefirot que venimos descendiendo en zigzag, sino que en esa devolución nosotros podemos hacerla directamente por el centro, porque venimos aquí a rectificar. Entonces, el lugar de rectificar es Malhut, es la vasija, donde se hacen todas las rectificaciones. Y eso lo aprendemos con Abraham, donde se hacen las rectificaciones. Hechas las rectificaciones, los tikkunim que tenemos que hacer, empezamos nuestro ascenso a través de ¿qué? De Yesod, que Yesod es que nuestro ego. Yo tengo un ego bajo y tengo un ego alto. Yo tengo que dominar mi ego, no eliminar mi ego. Yo domino mi ego cuando trasciendo con mi ego, cuando logro el pleno dominio de mi ego, trasciendo a mi Tiferet. Mi Tiferet, ¿qué es? Mi contemplación, mi equilibrio. Veo la victoria, veo todo, contemplo sin afán, sin pasión, sino lo contemplo. Y desde ese Tiferet, haciendo Amidat, que ya es una conciencia de otro nivel, que estoy a un puntico de conectarme con Keter y de volver a mi fuente. Ese sería como el proceso de evolución de la conciencia humana para volver a nuestra fuente. No sé si me hice entender. Ok. Listo, gracias. La muerte. Muy buena pregunta. Lo que llamamos muerte no es muerte. Nosotros no. Bueno, el cambio de plano. Ok, vea. Entonces, el tránsito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Dicen los sabios, no lo estoy diciendo yo, dicen los sabios. Tú todavía no lo entiendes y no lo quiere entender, pero bueno, no se da la oportunidad. ¿Qué es lo que hace? Dicen los sabios que hacen. Digamos, nosotros no hacemos este recorrido en una sola reencarnación, ¿cierto? En una sola vida no lo hacemos. Lo hacemos a través, por eso es que uno recibe de sus ancestros y todo, porque tiene uno que seguir rectificando, ¿cierto? Pero y seguimos rectificando hasta que todos vamos alcanzando un nivel de evolución que alcancemos ese. Cuando cada chispa de los miles y millones de chispas que hay, alcancemos ese nivel, alcanzamos la unidad nuevamente. Mientras tanto, las chispas tienen que seguir viniendo a Malhut a rectificar lo que quedó pendiente por rectificar. Es lo que ellos llaman el Gilgul, la rotación de las almas, ¿sí? Para poder hacer esas rectificaciones de cosas que quedan pendientes. En una sola vida no alcanza uno a hacer todos sus pendientes, tanto individuales como los pendientes generacionales, ¿sí? Esa es pues lo que dice la Cábala. Sí, Mari, por favor. Tener Da'at es tenerlo todo, y tener todo sin Da'at es tener nada. De hecho, mire que tú mencionas una palabra que a uno no es fácil entenderla, pero ese Ain, como se escribe yo, Ain, son las mismas letras, es el mismo chores, la misma raíz de la palabra Ein.
Ain y Ani, perdón, Ani. Ani es yo y Ein es nada. Ese Ain que soy yo, tengo que convertirlo en Ain, en nada. Cuando yo soy nada, no es que no soy nada, sino es que he logrado anular mi yo. Y entonces puedo estar en igualdad de forma al Ein Sof, a la divinidad, y puedo fusionarme con él. ¿Sí me entiende? No de otra manera, hasta que no alcance ese nivel de nada, de no tener ego, ¿cierto? O al menos controlar mi ego, hasta que no alcance ese nivel, no me puedo fusionar con el Ein Sof, ¿cierto? Mientras tanto es porque tengo algo pendiente, y mientras tengo algo pendiente no puedo lograr la fusión con él. Puedo evolucionar, irme subiendo y subiendo, pero hasta que logre esa igualación, llaman ellos, la igualación de forma, ¿cierto? Para poder hacer eso. Sí, por favor. Tendríamos que tener una claridad, porque es que cuando yo digo me anulo yo para poder llegar a él, es cuando no le entra a uno eso de porque me tengo que anular, como antes lo decíamos, no, humíllese hasta que no sea usted y desaparezca, porque el Padre no me desaparece. Lo que yo he entendido de que muere el yo es la construcción distorsionada que yo hice de mi verdadero diseño, porque lo que sí tiene que vivir es lo que él creó, lo que yo acepté y mi creación, no la que yo desvirtué aquí en Malhut con todo lo que traía. Por eso es que digo, cuando uno dice que anularse, cuanto antes que sea que trapo de basura, inmundicia, pues también va con todo lo, o sea, exacto, Sí. pero lo entendíamos era que muera usted, entonces por eso venía toda esa lucha de sus sueños, sus anhelos, sus todos. No es esa es la construcción. No es esa clase de que no es- anulación. exacto. No, lo que en hebreo significa bitul, que es autoanulación, es buscar la perfección, es buscar, como digo yo, el mayor nivel de conciencia, ¿cierto? Para poder lograr, Pero ahí hay un yo. claro, pero ya hay un yo superior, ahí hay Pues un yo claro. donde hay un Es- yo es que, un que yo, ya he es- superado el egoísmo. Es un yo de lo que hemos dicho, un yo del diseño, o es el yo del propósito, pero existe un yo porque somos él y yo. O sea, yo no puedo dejar y que solo sea él, porque volveríamos a otra vez la misma, Dios que haga su voluntad, yo soy un trapo aquí, o un títere, sino, pues, digo, Pero fíjate, Marlencita, que lo que el pastor ha traído desde el anterior Shabbat es como un ciclo donde yo parto de ser uno con él y volvemos a ser uno con él, sino que el proceso lo tengo que construir en este elemento que estamos haciendo, en la deconstrucción de ese yo que construyó Dago, para volver a ser uno con él en la dimensión de cómo fuimos creados. Ahí el tema que tú planteas es el tema de lo que antes nosotros traíamos como una concepción de qué significaba anularse, qué significaba, ¿cierto? Entonces era dejar de ser uno mismo, ¿cierto? Y aceptar que todo tenía que ser así y que mire, que si es que yo la pobreza la acepto la humillación, acepto la tristeza. Aquí es todo lo contrario. Es como transformo todos esos elementos que yo construí para alcanzar nuevamente a ser uno con el Padre en esa dimensión. A mí solo me surge una pregunta en lo que estamos hoy compartiendo, y es esta. Al hacer este descenso de energía desde Jokma hasta llegar a Malhut, que realmente esa relación del Edén es cómo vivo en Malhut viendo la sabiduría desde Jokma. O sea, yo soy el recipiente acá, pero esa es la dimensión de conocimiento y también la dimensión de conciencia desde donde estoy. Luego empiezo mi ascenso. Mi ascenso ya no lo hago a través de las dimensiones que antes hacía, sino lo puedo hacer por la línea central, que es la línea de equilibrio. Entonces yo puedo subir de Malhut a Yesod, de Yesod a Tiferet, de Tiferet a Adat, y obviamente de Adat volver a Keter, ¿cierto? La pregunta que me surge es, si no alcanza, por ejemplo, una existencia, digámoslo en términos de lo que ellos plantean, para hacer eso,
Entonces a uno le surgen muchas preguntas, ¿sí? Si yo hago una rotación de almas y vuelvo a otro cuerpo, ¿arranco desde Tiferet o vuelvo a arrancar desde Malhut? Sí, y la otra que me surgía, que esta semana yo lo meditaba y lo pensaba, era, bueno, hace una semana decíamos, todas las almas salieron de Ad Kadmon, ¿cierto? Por tanto, tiene sentido lo que ellos plantean en cuanto a que no hay más almas, porque ya todas fueron creadas en ese arquetipo. Ahora lo que pasa es que se fraccionaron y empiezan a salir, ¿cierto? Y luego tienen que rotar. En ese sentido, uno encontraría razón en cuanto a que no pueden haber más de las que fueron creadas y pues todo tendría que ser un proceso que da, como ellos lo llaman, de rotación. Pero yo decía, si yo vengo varias veces a hacer este proceso para llegar a esa unidad, cuando yo me vuelvo a encontrar al final del tiempo, ¿cierto?, en ese momento en que vamos a ser llamados todos, ¿en qué forma me encuentro? O sea, ¿con cuál de todas las acciones que yo representé aquí? Porque pues son acciones en la función de Dago, puede ser de Pedro o de María, ¿cierto? Porque dicen que ya nos vamos a ver físicamente y nos vamos a reconocer. O sea, hay muchas preguntas que le empiezan a surgir a uno, pero son más de consultar, de discernir y de mirar frente a eso. O si en un solo movimiento yo puedo hacer este ejercicio y volver a Keter, pero entonces ahí ya estaría completo con el Padre. Y cuando todas las chispas divinas se vuelvan a encontrar en Keter, pues estaría reconstruido el arquetipo de Ad Kadmon y pues sería el momento en que el Padre puede venir por nosotros. Pues la edad mesiánica. La edad mesiánica, ¿sí? O sea, eso son preguntas porque digamos que en ese contexto las temporalidades que habla la Torá o que habla la Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis, tienen una representación de alguna manera, cada quien escatológicamente las mira. Y entonces si uno mira el mundo, es decir, esa dimensión más bien de conciencia, uno diría, faltarían muchísimos años para lograr la edad mesiánica. Pero pues son preguntas simplemente Sí, que me surgen frente a lo que estamos hablando hoy. Pero mire que dicen los sabios y lo comenta el Zohar. Lo que acabamos de ver, por ejemplo, ahorita en el capítulo 1 de Génesis. ¿Qué vimos en el capítulo 1 de Génesis? Una completa evolución, que era de lo que hablábamos ahora. Siendo así el proceso de todo funciona con ese mismo mecanismo, ese mismo sistema. La humanidad ha venido haciendo eso, evolucionando. ¿Que en qué estado estemos hoy? Puedo decir en este momento que hemos evolucionado comparado a otra cosa, a otros tiempos, ¿cierto? De hecho, están tan evolucionados que dicen algunos sabios que hay momentos de la historia del hombre donde se han dado esos estallidos, ¿cierto?, de edad, ¿cierto? Lo hablábamos en una clase pasada, como en el caso de la revolución industrial y como de esas cosas, que han habido momentos donde hay explosiones de esa edad, de ese conocimiento y de esa sabiduría que está en el hombre. ¿Y que en qué nivel la podemos llevar ahorita? Pues yo no sabría cómo medirla en el sentido, pero sí puede uno saber que sabe, porque eso lo sabe es el alma, no lo sabe el cuerpo biológico, no tenemos como esa capacidad, pero el alma sí sabe en qué nivel estamos, ¿cierto? Y yo pienso que en un nivel también de todas las almas de la humanidad que hemos venido evolucionando, porque el alma viene a evolucionar, no a decrecer, sino a ascender. Y dicen los sabios de que obviamente, como uno tiene libre albedrío, si a mí no se me da la gana de evolucionar, pues no se me da la gana de evolucionar. Y entonces, ¿qué dicen ellos? Que a la persona que dice yo no evoluciono porque no quiero, porque no se me dio la gana, simplemente vuelve. Lo mandan con otra tarea, de pronto más difícil que la que tenía a ver si aprende, en fin, hasta que lo logre superar. ¿Sí me entiende? Esa es la evolución, eso dicen los sabios. Que el alma tiene que volver a pasar esa prueba. Cuando la supere, entonces ya va al otro estadio. Y así vamos todos. Entonces no podemos decir exactamente como en un medir cronológicamente o de alguna manera en qué nivel podríamos estar exactamente, pero sí podemos sentir que estamos en un nivel elevado comparado con
otras generaciones, ¿cierto? Que vamos evolucionando y creo que vamos en el camino diseñado por el plan divino, por la providencia divina, ¿sí? Ok, entonces eso es, hasta ahí, el Edén. Ok. Pero luego dice, siguiente diapositiva, por favor. Ahí, aquí dice, y luego dice que, no, la anterior. No, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Uy, ¿qué hizo? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? No, acabó con todas, más atrás, más. No, sí, claro, son muchas, ¿qué? No, vamos a hablar solamente de esta que aparece. Sí, ¿dónde va eso? Más atrás. No, mucho. ¿En cuál íbamos? ¿Dónde vamos ahí? Más atrás, más. No, más atrás. Ahí, esa. Muy bien, esa es. Dejémosla ahí. En el centro del jardín dice que habían 2 árboles, ¿cierto? 2 árboles. El Etz Ahaim, el árbol de la vida, y el Etz ¿cómo se dice? Da'at Atop. Bueno, el del conocimiento del bien y del mal. Etz Ada'at Top Bara, el árbol de la conciencia del bien y el mal, o del conocimiento. El árbol de Da'at es conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. En el centro del jardín arriba, ¿cierto? Jogma, están esos 2 árboles. ¿Qué significan esos 2 árboles? Pero antes dice que salía del Edén un río para regar el jardín, ¿cierto? O el huerto de Jogma, ¿cierto? Jardín, el jardín, Daguito, el jardín es Malhut, no es Jogma. Salía del Edén un río, dice que salía del Edén un río para regar, ¿cierto? Que tenía 4 brazos, ¿cierto? ¿Qué es ese jardín? Es Malhut. Y dice que toda la vasija espiritual del plano físico se llama jardín, ¿cierto? ¿Y qué es ese río? Es la luz que baja directamente de Keter a Malhut. ¿Sí? Ese es el río, es la luz que baja. El ser humano en el jardín Malhut tiene lo que decíamos ahorita, que ese río es la conexión del hombre con la divinidad, ¿sí? De Malhut a Keter, ¿sí? ¿Estamos entendiendo o nos perdimos? Nos perdimos. Sí. El Edén está en Jogma y el jardín en Malhut. Y dice que en el jardín era donde había un río. Y ese río significa esa luz que conecta con la divinidad, ¿sí? Ese es el río. Bueno, ¿para qué es ese río? Es si logramos superar las limitaciones del ego, vamos del ego y nos devolvemos por el árbol de la vida. Si logramos superar el yesod, el ego, el yo, y luego las limitaciones que hay que trabajar en Tiferet, ¿cierto? Y luego, si seguimos evolucionando en nuestra conciencia colectiva, nuestra conciencia individual, el hombre puede limpiar todas esas separaciones y conectarse directamente con Keter. Pero hay que hacer ese trabajo. ¿Sí me entienden? Ese río es la conexión, pero ese río está lleno de obstáculos, ¿cierto? Que tiene el hombre que limpiar en Yesod, en Tiferet, en Da'at, tiene que limpiar todo eso para llegar a conectarse con Tiferet. No es fácil, pero no es imposible, ¿sí? Y luego viene la orden de no comer del fruto. Lo puso dentro del jardín, dice Génesis 2, 16 y 17. ¿Por qué? Porque le dice que si come del fruto, morirás, dice la traducción.
¿Qué quiere decir que vamos a morir? Quiere decir que vamos a dejar de ser lo que hoy somos, lo que somos, ¿sí? O sea, esa chispa de luz divina, ¿sí? Vamos a morir con como ese gran arquetipo, vamos a dejar de ser, que es una expresión, es una manifestación directa de la divinidad, del arquetipo. Entonces, así las condiciones, vamos a morir si empezamos a tener conocimiento de la dualidad, del bien y del mal, que fue lo que dicen ellos. Ellos no hablan de pecado, ellos dicen que ese conocimiento y lo que le dijo la serpiente era verdad y todo eso es cierto, pero se anticiparon en el conocimiento. Como siempre queremos ir más rápido de lo que tenemos. Si nosotros nos anticipamos a todo ese conocimiento, es lo que, por lo que ocurre la separación con la divinidad, ¿sí? Que es lo que a nosotros nos vendieron o conocimos como el concepto de pecado, que en la sabiduría hebrea no existe el concepto. Mientras tanto, soy una extensión directa de lo divino, pero no tengo la conciencia de mí mismo. Es que ahí es donde está el problema. El problema de nosotros es nuestra conciencia. El día que elija tener esta conciencia de la divinidad anticipada, es la separación, lo que él llama van a morir, porque separarse es morir. Y esto representa la mezcla de los polos, la unión del bien y el mal, de la luz y la oscuridad, antes que la conciencia humana estuviera preparada para discernirlo. Cuando yo intento conocer el bien y el mal sin discernimiento, es lo que se llama pecado para algunos, para nosotros la Torá dice muerte. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿More? ¿No? No, sí, la verdad, ¿no? Nada, bueno, listo. Pero tratemos de ubicarnos, porque tratemos de ubicarnos, ¿sí? El micrófono. Es que yo voy cogiendo el pedacito así y lo voy discerniendo. Y mientras tanto tú ya vas volando más lejos, entonces no alcanzo. Pero ahí vamos, yo me voy acoplando. Ahí yo me voy acoplando. Esta parte, bueno, ya lo habíamos visto por encima, pero ahorita estamos profundizando un poquito más, ¿cierto? Pero porque yo insisto en volver a retomar los temas, porque pues sé que esto es profundo y que cada vez van más elementos y más elementos que lo van a uno como complicando, y para lo cual se necesita obviamente claridad, discernimiento. Entonces, luego viene el concepto de Java, que tradujimos como Eva, no es propiamente Eva. Lo vamos a ver en la próxima semana. Por hoy vamos a dejarlo ahí, ¿cierto? Porque ya es suficiente. Vamos a ver que no se pierdan el próximo capítulo. El problema es que en el próximo capítulo, para llegar a donde quedamos hoy, me demoro otra vez para llegar al mismo punto y poder avanzar algo más. ¿Cierto? Hasta ahí. Arrancamos desde aquí en la próxima clase. Bueno, listo. Estamos de acuerdo. Arrancamos del versículo 18 la próxima semana. ¿Listo? Muchas gracias. Buena semana. Chao a todos.